Nunca imaginó que ese día algo cambiaría para siempre. Clara salió a revisar el buzón como cualquier otra tarde, sin esperar nada fuera de lo común. Pero ahí estaba, entre las cartas y facturas, un sobre amarillento, con el papel desgastado y su nombre escrito con una caligrafía que parecía venir de otro tiempo. Su mano tembló al tomarlo. ¿Quién le enviaría una carta después de tantos años de silencio? Durante un instante, el mundo pareció detenerse, y el silencio de la calle se volvió aún más pesado. Volvió a casa con el sobre en la mano, sin abrirlo, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que todos en el edificio podrían escucharlo. Se sentó en la mesa de la cocina, encendió una vela que temblaba ligeramente por la brisa y miró la carta con una mezcla de miedo y esperanza. Su mente viajaba a recuerdos que había guardado en un rincón oscuro de su alma, recuerdos que ella misma había intentado olvidar. Con cuidado, rompió el sello, temiendo lo que encontraría dentro. Las primeras palabras escritas con tinta desvaída la golpearon con fuerza. Sé que no esperabas saber de mí, pero no podía dejar pasar más tiempo sin contarte la verdad. Clara sintió que el aire le faltaba. La letra era inconfundible, cada curva, cada trazo, le devolvía a un pasado que creía cerrado para siempre. Las palabras continuaban, y aunque la letra era pausada y firme, cada línea traía una emoción profunda que la hizo estremecer. Él no intentaba justificar lo que hizo, no pedía perdón con frases fáciles. Explicaba cómo la vida los había separado de maneras que ni él mismo entendía del todo, cómo la distancia y el silencio no fueron actos de olvido sino de miedo, de protección quizás, pero también de un dolor profundo. Clara se sorprendió al sentir que la carta no era solo una disculpa, sino un intento desesperado de sanar lo que el tiempo había roto. Los minutos pasaban mientras ella leía y releía cada palabra. El sobre, el papel, la tinta antigua, todo parecía contar una historia más allá de las frases. Recordó aquellas noches en que se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera tenido el valor de preguntarle, de quedarse o de irse con él. Pensó en las promesas que una vez se hicieron y en el silencio que las había borrado. A pesar de la tormenta de emociones, Clara sintió que una chispa se encendía en su interior, una mezcla de esperanza y miedo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Era posible que esta carta fuera el principio de algo nuevo? ¿O solo reabriría heridas que ya deberían estar cerradas? Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos, pero el corazón le decía que no podía ignorar lo que acababa de leer. Durante años, se había acostumbrado a la soledad, a la rutina, a vivir sin respuestas. Pero esa carta era un recordatorio de que el pasado nunca muere completamente, que los sentimientos más profundos pueden esperar en silencio, ocultos entre sombras, hasta que una simple hoja de papel los despierte. Clara se levantó lentamente, mirando la ventana por donde entraba la tenue luz del atardecer. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Con la carta en la mano, supo que su vida ya no sería igual, que tenía frente a sí una oportunidad inesperada y aterradora. Enfrentar el pasado y decidir si estaba lista para perdonar o para cerrar ese capítulo para siempre. Encendió otra vela y se sentó en su sillón favorito, con la carta doblada cuidadosamente sobre sus piernas. La luz temblorosa iluminaba su rostro, revelando una mezcla de incertidumbre y nostalgia. Clara no podía dejar de pensar en las palabras que había leído, cada frase retumbaba en su mente como un eco persistente. ¿Cómo podía alguien desaparecer sin una explicación? ¿Cómo se podía vivir con ese silencio? La carta parecía ofrecer respuestas, pero también habría más preguntas. Recordó aquel día, hace tantos años, cuando él simplemente se fue. No hubo adiós, ni una llamada, ni un mensaje. Solo el vacío que dejó en su vida. La ausencia que había aprendido a llenar con la rutina y la resignación. Pero ahora,
Esa ausencia volvía a hacerse presente con la fuerza de un huracán, desordenando cada rincón de su corazón. Sentía como si una puerta vieja se abriera lentamente, dejando entrar un aire frío pero lleno de promesas. Las palabras de la carta no solo hablaban de su partida, sino también de un miedo profundo, de un secreto que él había cargado en silencio. No quise lastimarte, escribía, pero tenía que protegerte de algo que no podía enfrentar. Clara apretó el papel, buscando en esas líneas una explicación que calmara su dolor. ¿Qué era ese algo? ¿Qué peligro tan grande había que la obligó a quedarse sola? Mientras la vela seguía consumiéndose, Clara recordó los momentos felices, esos que había guardado con celo en su memoria. Sus risas compartidas, las promesas susurradas bajo las estrellas, la forma en que él la miraba con ternura. Pero también recordó la sombra que comenzó a crecer entre ellos, silenciosa y amenazante, que ella no supo enfrentar. La carta mencionaba esa sombra, pero no explicaba todo, dejaba en suspenso un misterio que ahora la consumía. Sentada en la penumbra, Clara sintió que su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería verdad todo lo que él decía? ¿O era solo una manera de aliviar su propia culpa? La vida les había dado caminos separados, pero esa carta era una invitación, un puente que podía volver a unirlos o romperlos para siempre. Decidió releer la carta, esta vez con más calma, buscando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Él mencionaba noches sin dormir, decisiones difíciles, y el constante deseo de volver. Había un arrepentimiento palpable, un peso que parecía haber cargado durante años. Clara sintió que, detrás de esas palabras, había un hombre real, vulnerable, no el desconocido que ella había imaginado durante todo este tiempo. La carta terminaba con una frase que la hizo contener el aliento. Si alguna vez decides que quieres entender, yo estaré aquí, esperando. Esa simple línea llenó la habitación con una tensión casi insoportable. ¿Podría Clara dar ese paso? ¿Podría abrir esa puerta sin saber qué encontraría al otro lado? Por primera vez en años, Clara sintió que el pasado no era solo un recuerdo lejano, sino una historia viva que pedía ser contada, enfrentada. La carta había roto su burbuja de soledad y le mostraba que las segundas oportunidades, aunque inciertas, podían existir. Guardó la carta con cuidado y miró hacia la ventana. La noche había caído por completo, pero en su interior algo empezaba a brillar con una luz tenue y nueva. Sabía que su decisión no sería fácil, pero también comprendía que ya no podía seguir huyendo de aquello que una vez fue tan importante para ella. Clara se levantó y caminó hacia la mesa, buscando un cuaderno y un bolígrafo. Empezó a escribir, no una respuesta inmediata, sino sus propios sentimientos, sus dudas y miedos. Quería entenderse a sí misma antes de enfrentar lo que esa carta representaba. Porque sabía que, a partir de ahora, su vida tomaría un rumbo diferente, marcado por la posibilidad de reencontrarse con un amor del pasado que parecía más real que nunca. La mañana siguiente amaneció gris y silenciosa, pero en el interior de Clara algo comenzaba a despertar. Su corazón seguía latiendo con una mezcla de temor y curiosidad que no podía controlar. La carta seguía sobre la mesa, como un puente entre dos mundos que durante años habían estado separados por el olvido y el silencio. Decidió leerla una vez más, buscando respuestas entre cada palabra, tratando de entender no solo lo que él había sentido, sino lo que ella misma había reprimido durante tanto tiempo. Recordó claramente la última vez que lo vio, una tarde en la que el sol parecía esconderse tras nubes oscuras. No hubo adiós, solo miradas evitadas y una distancia que creció hasta volverse insalvable. En ese momento, había sentido que el suelo se abría bajo sus pies, pero nunca imaginó que esa distancia crecería hasta convertirse en un abismo. Ahora, esa carta le daba una pequeña luz al final del túnel,
una esperanza que parecía tan frágil como necesaria. Las palabras de la carta se volvieron más personales. Él hablaba de noches sin dormir, de pensamientos que lo consumían y de un amor que nunca dejó de sentir. Contaba cómo las circunstancias lo habían obligado a tomar decisiones que lo alejaron de ella, sin explicaciones, sin despedidas. Clara sentía que cada frase era una confesión sincera, un intento desesperado por sanar heridas que él mismo había abierto. Pero no solo eran palabras de arrepentimiento. En la carta también había preguntas, dudas y un deseo profundo de volver a conectar. ¿Podrás alguna vez perdonarme?, preguntaba con humildad. Esa pregunta la atravesó como una flecha, despertando en ella sentimientos encontrados. ¿Cómo perdonar después de tanto dolor? ¿Cómo confiar de nuevo cuando el pasado había dejado cicatrices tan profundas? Mientras releía la carta, Clara se dio cuenta de que también ella había cambiado. No era la misma mujer que años atrás había esperado en vano una explicación. La vida la había moldeado con experiencias, aprendizajes, y sobre todo, con la fuerza para decidir qué quería ahora. La carta no solo le ofrecía una oportunidad de reconciliación, sino también un espejo para mirar su propio crecimiento y sus miedos. En medio de sus pensamientos, escuchó el sonido del timbre. Su corazón se aceleró. Por un instante pensó que podría ser él, llegando en persona después de años de silencio. Pero al abrir la puerta, solo encontró a la vecina con una sonrisa amable y una bolsa con comida caliente. Clara sonrió débilmente, pero dentro de ella la esperanza seguía creciendo, lenta pero firme. Volvió a sentarse, tomó la carta entre sus manos y pensó en lo que debía hacer. Sabía que responder no sería sencillo. Cada palabra que escribiera tendría un peso enorme, porque ya no podía permitirse equivocarse. Esta vez, no solo respondía a un hombre del pasado, sino a sus propios sentimientos, a sus dudas y a sus deseos. Con la pluma en la mano, comenzó a escribir. No una carta común, sino una confesión de lo que había sentido durante todos esos años. Habló de la tristeza, de la soledad, pero también de la fuerza que había encontrado para seguir adelante. Contó cómo había aprendido a valorarse y a cuidarse, aunque sin dejar de guardar un lugar para él en su memoria. Las palabras fluían con sinceridad, sin máscaras ni falsas esperanzas. Clara sabía que esta respuesta no garantizaba un final feliz, pero era un paso necesario para cerrar heridas o abrir nuevas puertas. Al terminar, dobló la carta con cuidado, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había retomado el control de su historia. La carta en sus manos no era solo un mensaje, sino el inicio de un camino incierto, lleno de posibilidades y desafíos. Clara respiró hondo, consciente de que el pasado había vuelto, pero que ahora ella tenía el poder de decidir qué hacer con él. Él no tardó en responder. La carta llegó una semana después, con un olor familiar que la transportó a tiempos que parecía haber olvidado. Clara la tomó con cuidado, casi con temor, como si esa hoja de papel pudiera romper la frágil burbuja que había construido alrededor de su corazón. Las palabras que leyó la dejaron sin aliento. No eran solo disculpas ni promesas vacías. Eran confesiones profundas, cargadas de un dolor que solo el tiempo y la distancia podían explicar. Él hablaba de noches interminables en vela, de pensamientos que lo atormentaban y de una decisión que lo había marcado para siempre. Contaba que había tenido que elegir entre su amor y una responsabilidad que sentía imposible de evitar. Clara sintió que esas palabras pesaban más que cualquier reproche, como si la verdad detrás de su partida fuera mucho más compleja de lo que ella había imaginado. La carta revelaba que su silencio no había sido por falta de amor, sino por miedo. Miedo a lastimarla con una realidad que él creía demasiado dura para compartir. Quise protegerte, escribía, pero ahora sé que ese silencio te hirió más que cualquier verdad.
Esa frase quedó grabada en el corazón de Clara, despertando un torbellino de emociones que ella no pudo controlar. Recordó entonces las noches en las que lloró en silencio, sin entender por qué se sentía abandonada. Pensó en los años perdidos, en los sueños rotos y en las preguntas sin respuesta. Pero también sintió una empatía nueva, una comprensión que hacía que el dolor se mezclara con la esperanza. Porque, aunque tardío, ese mensaje le ofrecía la oportunidad de reconstruir algo que parecía irremediablemente perdido. Mientras releía la carta, Clara descubrió que él no solo hablaba de su ausencia, sino también de un futuro posible. Hablaba de cómo el tiempo le había enseñado el valor de lo que habían tenido, y de cómo cada día sin ella había sido una batalla contra la soledad y el arrepentimiento. Esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza la conmovió profundamente. Sin embargo, también comprendió que no podía apresurar nada. La confianza, una vez rota, se reconstruye con paciencia y acciones, no solo con palabras. La carta invitaba a un encuentro, pero Clara sabía que antes debía sanar sus propias heridas y estar segura de lo que quería. Durante días, volvió a leer esa carta una y otra vez, encontrando en cada palabra un nuevo matiz, un detalle que antes no había visto. La sinceridad de sus confesiones le hacía difícil mantener la distancia emocional. Se preguntaba si él había cambiado realmente, o si el miedo seguía gobernando sus decisiones. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, Clara sintió que su mundo interior se sacudía con fuerza. Sabía que debía decidir pronto, porque esa carta no era solo un mensaje del pasado, sino una llave que podía abrir o cerrar para siempre la puerta a un futuro incierto. Con una mezcla de temor y determinación, tomó un cuaderno y empezó a escribir sus pensamientos más profundos. No para responder aún, sino para entender qué sentía realmente. Quería ser honesta consigo misma y con él, sin dejarse llevar solo por la nostalgia o el miedo a la soledad. Sabía que ese proceso sería difícil, pero también sabía que era necesario. Porque a veces, para encontrar la paz, primero hay que enfrentar las verdades que hemos evitado durante años. La carta, ahora guardada en su cajón, se convirtió en un símbolo de esa batalla interna. Un recordatorio de que el pasado puede volver cuando menos lo esperamos, pero que nosotros tenemos el poder de decidir qué hacer con él. Clara cerró los ojos y respiró hondo, lista para lo que viniera, consciente de que esa historia no había terminado, sino que apenas comenzaba a escribirse de nuevo. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión invisible que Clara apenas podía controlar. Cada sonido, cada sombra, parecía recordarle la carta y todo lo que ella representaba. La duda y la esperanza se entrelazaban en su mente, creando un laberinto del que no sabía cómo salir. Por las noches, se encontraba mirando el sobre que había guardado en su cajón, preguntándose si debía responder, si debía arriesgarse a abrir de nuevo una puerta que creía cerrada para siempre. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, Clara decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente, sentir el aire fresco y pensar con claridad. El parque estaba tranquilo, con pocas personas, y el aroma de los árboles llenaba el ambiente. Caminó lentamente, recordando cómo antes solía venir aquí con él, compartiendo risas y sueños sin preocupaciones. Ahora, esos recuerdos parecían a la vez lejanos y dolorosamente cercanos. Mientras avanzaba, un sentimiento inesperado la invadió. La necesidad de enfrentar ese miedo que la había mantenido paralizada durante tanto tiempo. Recordó las palabras de la carta, ese protegerte que él había mencionado, y se preguntó si acaso ella también había vivido protegida por su propia coraza, evitando sentir para no sufrir. Pero la carta había despertado algo en ella, una chispa que le decía que quizás, después de todo, era posible sanar. Esa noche, volvió a tomar el cuaderno y escribió sin parar. No solo para responderle,
sino para ordenar sus emociones y entender lo que realmente quería. Sus palabras se mezclaban con lágrimas y suspiros, confesando sus miedos, su dolor y también ese pequeño rayo de esperanza que aún brillaba en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba siendo honesta consigo misma. Los días siguientes, comenzó a recibir pequeñas cartas, no solo de él, sino también de sus propios recuerdos y emociones. Cada carta que escribía era un paso más hacia la reconciliación consigo misma y con aquel hombre que, a pesar del tiempo y la distancia, seguía teniendo un lugar en su vida. Sabía que no sería fácil, que el camino estaría lleno de desafíos, pero también sentía que valía la pena intentarlo. Una tarde, cuando menos lo esperaba, recibió una carta distinta. No era una explicación ni una disculpa, sino una invitación. Quiero verte, decía simplemente, hablar cara a cara, sin cartas ni silencios. Esa frase hizo que su corazón se acelerara y el miedo regresara con fuerza, pero también despertó una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Clara comprendió que ese encuentro podría cambiarlo todo. Podía ser la oportunidad de cerrar definitivamente el pasado o de abrir un nuevo capítulo juntos. Pero también sabía que debía estar preparada, que no podía dejar que las emociones la dominaran sin antes tener claro lo que quería y necesitaba. Esa noche, volvió a mirar la carta que había recibido esa tarde, y con la luz tenue de una lámpara, decidió que era momento de enfrentarse a sus miedos y tomar una decisión. Porque, aunque el futuro era incierto y el riesgo grande, la vida le estaba dando una oportunidad que no podía ignorar. Con el corazón en la mano y la mente clara, Clara escribió una última carta antes del encuentro. No era una respuesta definitiva, sino una promesa, la promesa de estar abierta a escuchar, a comprender y a decidir con el corazón y la razón. Sabía que ese paso era solo el comienzo, pero también que había tomado el control de su historia, de su destino. Y así, mientras el reloj marcaba las horas que la separaban de ese día, Clara sintió que, más allá del miedo y la incertidumbre, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Porque a veces, la vida nos sorprende con cartas inesperadas que nos recuerdan que el amor, la esperanza y el perdón pueden renacer incluso cuando ya no los esperamos. El día del encuentro llegó con un cielo encapotado y un aire frío que parecía reflejar la tensión que Clara sentía en el pecho. Se levantó temprano, intentando controlar ese torbellino de emociones que la invadía. Cada pequeño gesto, cada detalle, parecía cobrar una importancia desmesurada. La ropa que eligió, el camino que tomaría, la hora exacta. Todo parecía un ritual para prepararse no solo para ver a un hombre del pasado, sino para enfrentar una parte de sí misma que había dejado oculta durante años. Cuando llegó al café acordado, su corazón latía tan fuerte que parecía querer escaparse. La puerta se abrió y allí estaba él, con esa mirada que a pesar del tiempo seguía siendo reconocible, con una mezcla de nervios y esperanza reflejada en sus ojos. Clara sintió que las palabras se le atascaban en la garganta, pero él rompió el silencio con una sonrisa tímida y un gracias por venir. Se sentaron frente a frente, y el mundo alrededor pareció desvanecerse. No era solo un encuentro entre dos personas, sino la reunión de dos historias entrelazadas que habían esperado demasiado tiempo para ser contadas. Él comenzó a hablar, esta vez con la voz llena de emoción, contando detalles que nunca había compartido en sus cartas, confesando miedos y arrepentimientos que la distancia había hecho más grandes. Clara escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra removía sentimientos guardados bajo capas de tiempo y dolor. Él explicó con lágrimas en los ojos cómo el miedo a perderla y la culpa lo habían paralizado, como su ausencia no fue un acto de abandono, sino una lucha interna por protegerla de un peligro invisible para ella en aquel momento. La conversación fue un viaje intenso, lleno de silencios incómodos y confesiones sinceras. A medida que hablaban, Clara se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era un desconocido,
sino alguien que había cambiado, que había sufrido y aprendido. A pesar del miedo, la rabia y la tristeza, sentía que había espacio para algo nuevo, para reconstruir desde la verdad y la comprensión. En un momento, él tomó sus manos con delicadeza y le pidió perdón, no solo por irse, sino por no haber confiado lo suficiente para compartir su carga. Clara sintió que ese gesto abría una puerta que ella misma había mantenido cerrada. Se permitió llorar, dejando salir todo ese dolor que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Después de horas de charla, se despidieron con una mezcla de alivio y esperanza. Ninguno sabía qué les depararía el futuro, pero ambos sentían que ese encuentro había sido un paso crucial para sanar. Clara salió del café con el corazón más ligero, consciente de que no se trataba solo de perdonar al otro, sino de perdonarse a sí misma por haber dejado que el miedo gobernara su vida. En los días que siguieron, la carta que había escrito antes del encuentro se convirtió en un recordatorio de su fuerza interior y de la importancia de enfrentar los recuerdos con valentía. Comenzó a comprender que la vida, con todas sus sorpresas y heridas, le estaba dando una segunda oportunidad para ser feliz, sin olvidar el pasado, pero sin dejar que éste definiera su futuro. Cada día, Clara sentía que esa historia, que había empezado con una carta inesperada, se transformaba en un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Sabía que el camino no sería fácil, que la confianza se construye con tiempo y acciones, pero también sabía que ya no estaba sola. El amor que alguna vez compartieron, aunque marcado por la distancia y el silencio, todavía tenía una luz tenue que brillaba en sus corazones. Y esa luz, frágil pero persistente, les recordaba que a veces, las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperamos, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Las semanas posteriores al encuentro estuvieron llenas de mensajes y llamadas que poco a poco fueron desarmando las barreras construidas con los años. Clara sentía una mezcla de nervios y emoción cada vez que escuchaba su voz o leía sus palabras. Era como si una melodía olvidada volviera a sonar en su vida, con notas suaves pero poderosas que despertaban recuerdos y esperanzas dormidas. Sin embargo, no todo era fácil. La rutina diaria, las dudas que seguían presentes y el miedo a volver a ser lastimada a veces la hacían retroceder. Había momentos en que el silencio se hacía pesado y las inseguridades tomaban control, recordándole que no bastaba con palabras para sanar heridas profundas. Pero en esas dudas, también encontró la fuerza para hablar con honestidad, para expresar lo que sentía y lo que temía. Él escuchaba con paciencia, sin presionar, comprendiendo que el camino hacia la confianza debía recorrerlo paso a paso. No solo quería recuperar el amor que alguna vez tuvieron, sino construir algo nuevo, más fuerte y sincero. Le contó sobre sus errores, sobre lo que había aprendido y sobre el compromiso que ahora sentía de no repetir el pasado. Clara, por su parte, comenzó a abrirse más, compartiendo sus propias inseguridades y sueños. Recordó que la vida les había cambiado a ambos, pero que esas experiencias también les habían dado herramientas para enfrentar juntos lo que viniera. Fue en esos momentos de sinceridad donde la conexión entre ellos empezó a transformarse, dejando atrás el temor y dando paso a la esperanza. Un día, decidió invitarlo a su casa para una cena sencilla. Quería que ese encuentro fuera un espacio seguro, sin prisas ni presiones, solo dos personas redescubriéndose en la calma del hogar. Preparó con esmero sus platos favoritos y decoró la mesa con velas, creando un ambiente cálido que invitaba a la conversación. Cuando él llegó, Clara sintió como la energía en la habitación cambiaba. No era solo un hombre del pasado, sino alguien que había decidido quedarse, al menos por ahora, dispuesto a reconstruir lo que el tiempo había fragmentado. La cena transcurrió entre risas tímidas, miradas cómplices y recuerdos compartidos, pero también con momentos de silencio que hablaban de respeto y comprensión. Después de la cena, se sentaron en el sofá, cerca el uno del otro.
Sin palabras, sus manos se encontraron y ese simple gesto selló una promesa tácita. Enfrentar juntos lo que viniera, con paciencia y amor. Clara supo que aunque el futuro seguía siendo incierto, no quería perder la oportunidad que la vida le estaba dando. Los días siguientes trajeron nuevas experiencias. Paseos por el parque, tardes de café, charlas profundas y pequeñas aventuras que les recordaban lo valioso de estar juntos. Cada momento era una construcción lenta pero firme, un tejido de confianza que poco a poco fortalecía su relación. Sin embargo, Clara también aprendió a cuidar de sí misma, a no dejar que el pasado ni el miedo dictaran su felicidad. Comprendió que amar no significa perderse, sino encontrarse mutuamente y respetar el espacio de cada uno. Esa lección, aunque sencilla en palabras, había sido difícil de aprender, pero ahora se sentía capaz de vivirla plenamente. La carta que había llegado inesperadamente meses atrás se convirtió en un símbolo de transformación, de segundas oportunidades y de la valentía necesaria para enfrentar lo desconocido. Clara miraba hacia adelante con una mezcla de gratitud y esperanza, consciente de que la vida siempre puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y así, entre dudas y certezas, lágrimas y sonrisas, Clara y él empezaron a escribir juntos un nuevo capítulo. No perfecto ni sin dificultades, pero sí lleno de verdad y compromiso. Porque a veces, el amor no se trata solo de encontrarse, sino de elegir quedarse y crecer juntos, paso a paso, día tras día. El tiempo siguió su curso, y Clara descubrió que el amor renovado no se trataba de grandes gestos ni de promesas grandilocuentes, sino de los pequeños detalles que construyen la vida diaria. Cada conversación, cada mirada, cada silencio compartido se convirtió en un ladrillo para edificar una relación más madura y consciente. Aprendieron a ser pacientes, a escucharse sin juzgar y a aceptar las imperfecciones que hacen único a cada ser humano. Una tarde, mientras caminaban juntos por la orilla del río, Clara sintió una paz que no había experimentado en años. El sonido suave del agua, el viento fresco acariciando sus rostros y la presencia cálida de él a su lado crearon un momento perfecto, lleno de sencillez y verdad. En ese instante, entendió que su historia no era solo una carta inesperada, sino un testimonio de resiliencia y esperanza. Con cada día que pasaba, los fantasmas del pasado se volvían menos amenazantes. Las heridas, aunque no olvidadas, comenzaban a sanar con la dulzura del perdón y la aceptación. Clara sabía que el camino recorrido había sido difícil, pero también comprendió que sin ese viaje, no habría encontrado la fuerza para seguir adelante y amar de nuevo. La relación entre ellos fue evolucionando con naturalidad. Compartían sus miedos, sus sueños y sus planes para el futuro, conscientes de que la vida no siempre es fácil, pero que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Aprendieron a celebrar las pequeñas victorias y a apoyarse en los momentos difíciles, construyendo una complicidad que trascendía el tiempo y la distancia. Un día, mientras revisaban juntos viejas fotografías, Clara encontró una imagen de ambos, tomada muchos años atrás, en un día soleado que parecía pertenecer a otra vida. La miró con nostalgia, pero también con una sonrisa, porque sabía que aunque el tiempo había pasado, el amor verdadero había resistido. Esa foto era ahora un símbolo de todo lo que habían superado y de todo lo que aún podían construir. La carta que una vez había llegado inesperadamente y había sacudido su mundo se convirtió en un recuerdo precioso, un inicio de algo que parecía imposible. Clara guardaba esa carta con cariño, no solo como un testimonio del pasado, sino como un símbolo de que la vida siempre puede sorprendernos, incluso cuando creemos que todo está perdido. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Clara y él se sentaron en silencio, tomados de la mano, mirando hacia adelante con la certeza de que cada día era una oportunidad para escribir su propia historia. No necesitaban promesas ni garantías, solo el compromiso sincero de estar presentes el uno para el otro.
Sabían que el futuro sería incierto y que la vida les pondría a prueba. Pero también sabían que ya no estaban solos. Habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero sí valiente y constante. Y en esa valentía, en esa constancia, encontraron la fuerza para seguir adelante, juntos. Clara sonrió, sintiendo que aquella carta que había llegado cuando menos lo esperaba, había cambiado su vida para siempre. No solo porque le había dado respuestas, sino porque le había regalado la oportunidad de reencontrarse, de perdonar y de amar otra vez. Y con esa certeza, cerró los ojos y respiró profundo, lista para seguir caminando de la mano con él, hacia todo lo que la vida aún les tenía preparado.